Entonces, vamos a empezar nuestra videoconferencia del día de hoy. El tema es sobre la cuantía de la contratación, determinación, actualización y buenas prácticas. Todo en el ámbito de la Ley 32.069. El contenido que vamos a llevar a cabo son primero aspectos generales, la segmentación de las contrataciones, la interacción con el mercado, la estrategia de contratación y las buenas prácticas justamente en lo que es la determinación de esta cuantía. Como primer punto tenemos lo que son los aspectos generales. Como podemos darnos cuenta, miren, esta es la línea de tiempo de la Ley 32.069, la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento. Esta ley fue publicada el 24 de junio del 2024. Sin embargo, como pueden darse cuenta, ha sido modificada incluso antes de su entrada en vigencia, porque el reglamento de la ley fue publicado el 22 de enero del 2025 mediante Decreto Supremo 9/2025 y ambos entran en vigencia el 22 de abril del 2025. Sin embargo, como pueden ver, la ley ha sido modificada por varios puntos, eh, varias otras leyes. Por ejemplo, la ley 32.103, la ley 32.185, la 32.187, justamente son leyes que hablan sobre el endeudamiento público y sobre lo que es el presupuesto para cada año en cada año fiscal, ¿no? Y bueno, hace poco, relativamente hace poco, también se modificó mediante decreto legislativo 1715 el 4 de febrero del 2026. Si bien es cierto, son pequeñas precisiones que se ha hecho a la ley, no ha habido cambios trascendentales, a diferencia del reglamento, que sí, el reglamento ha sido modificado mediante Decreto Supremo 1/2026 este año. Esta modificación fue publicada el 8 de enero del 2026 y entró en vigencia a partir del 14 de enero del 2026. ¿Por qué? Porque justamente en el decreto supremo decía que va a entrar en vigencia al día siguiente de publicadas las modificaciones a las bases, y esto sucedió el 13 de enero, es por eso que recién entra en vigencia el 14 de enero. Como les decía al inicio de la sesión, hay muchas modificaciones y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es realizar nuestro trabajo de acorde a la normativa vigente en el momento que publiquemos nuestros procedimientos de selección. Hay muchas personas que he visto que siguen convocando procedimientos de selección en primera convocatoria, ahora en febrero, utilizando la normativa del año pasado. Tengan mucho cuidado porque esto es un vicio de nulidad. Bueno, ahora vamos a ver las fases del proceso de contratación, ¿sí? Las fases del proceso de contratación. Todo proceso de contratación se ejecuta en tres fases: las actuaciones preparatorias, la selección y la ejecución contractual. Dentro de las actuaciones preparatorias hay una serie de actividades entre las que justamente está la definición o la determinación de la cuantía, que la vamos a ver más a detalle. En la fase de selección va desde la convocatoria hasta el perfeccionamiento del contrato y finalmente la ejecución contractual va desde que se inicie el contrato hasta que se cumplen todas las obligaciones contractuales. Ahora vamos a ver justamente las actuaciones preparatorias, señores. Ha habido muchos cambios con la normativa, con la ley 32.069. Uno de ellos principalmente es de que antes se llamaba planificación y actuaciones preparatorias. Ahora solamente son las actuaciones preparatorias, porque la planificación ya no es parte de un proceso de contratación. De hecho, ahora sí estamos alineados con lo que dice el decreto legislativo 1439, que es el que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Por qué? Porque este tiene tres componentes. El primero es la planificación y la programación multianual de bienes, servicios y obras, cuyo resultado, cuyo producto es el cuadro multianual de necesidades, que es muy importante para nosotros, es en extremo importante, pero no forma parte de las actuaciones preparatorias, no forma parte de la fase del proceso de contratación, sino este es el insumo que nos va a servir para empezar con nuestras actuaciones preparatorias. Como segundo componente del Sistema Nacional de Abastecimiento tenemos la gestión de adquisiciones y el tercer componente es la gestión y la disposición de los bienes. Entonces, como pueden ver aquí,
tenemos el cuadro multianual de necesidades. Recuerden que ni este ni la convocatoria son parte de las actuaciones preparatorias, pero uno es un insumo y el otro, la elaboración de bases va a ser el insumo que va a dar inicio a la siguiente fase de la selección que inicia con la etapa de la convocatoria. Entonces, nosotros, una vez de que tenemos el cuadro multianual de necesidades, insisto, ahora sí estamos alineados con el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, se hace la segmentación de contrataciones. Luego, se puede hacer el anuncio de contratación futura, esto es facultativo, lo pueden ver en los artículos 93, 94 y 95 del reglamento, en ciertos procedimientos de selección es facultativo, en otros no hay. Luego, el área usuaria formula el requerimiento como tal. Estamos viendo este camino o este paso dentro de lo que son las actuaciones preparatorias programadas, porque también va a haber un pequeño quiebre en lo que son las no programadas. Se formula el requerimiento y luego se hace la estrategia de la contratación. La interacción del mercado es una parte de la estrategia de la contratación. Antes de aprobar el expediente de contratación, se van a designar a los evaluadores. Y esto, antes se hacía después. Este es otro de los cambios que está viniendo con la normativa de contrataciones. Luego, se aprueba el expediente y los evaluadores, pudiendo ser el oficial de compra, el comité o el jurado, van a elaborar las bases. Aquí termina la fase de actuaciones preparatorias con la elaboración de bases. Luego, este es el insumo para la convocatoria. Pero justamente, ¿dónde vamos a determinar o actualizar la cuantía? Es en la estrategia de la contratación en base a la interacción del mercado. Vamos a ver entonces la segmentación de las contrataciones. Mediante la segmentación, la entidad va a clasificar las contrataciones consideradas en el Plan Anual de Contrataciones del cuadro multianual de necesidades del ejercicio presupuestal en curso. Y ahora hay algo que también es una de las modificaciones que se ha hecho con este Decreto Supremo 1/2026 EF. Antes, la norma solamente establecía que no se segmentaban, perdón, los contratos menores, los procedimientos de selección no competitivos y los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la ley. Estos tres eran los puntos que no se segmentaban. Sin embargo, con la modificación, ahora también nos han establecido que los catálogos electrónicos de acuerdo marco no se van a segmentar. Es que, claro, no había razón. ¿Por qué? Porque ¿para qué segmento yo? Para poder definir qué tipo de interacción con el mercado voy a hacer y en base a ello poder definir o determinar o actualizar nuestra cuantía. Entonces, por eso es que no había razón. Ahora ya está más claro, muchísimo más fácil. Los catálogos electrónicos de acuerdo marco no se segmentan. La segmentación tiene como objetivo coadyuvar a la determinación de la estrategia de contratación, incluyendo todo tipo de interacción con el mercado a utilizarse, así como organizar y optimizar los recursos de la DEC y las áreas usuarias. Y hablamos de la segmentación muy ligada a lo que es la estrategia de contratación. Es por eso que tampoco los contratos menores se segmentan, simplemente porque no voy a hacer una interacción con el mercado definida. Si bien es cierto, todavía el uso de la plataforma de contratos menores de la Pladicop no es obligatoria, ahí lo que se hace es subir el requerimiento y los proveedores van a enviar sus cotizaciones. No hay una interacción con el mercado como las que vamos a ver más adelante. Una vez que se ha realizado la segmentación, estamos hablando de un pack inicial, ojo, una vez que se ha realizado la segmentación, la DEC va a informar mediante documento interno a todas las áreas usuarias la clasificación que ha efectuado, qué categoría tienen sus contrataciones y además tiene que adjuntar un cronograma con las fechas estimadas para la presentación de requerimientos correspondientes. ¿En base a qué? En base a la información de la fecha tentativa establecida en el Plan Anual de Contrataciones. Por eso les decía, esto es para nuestro Plan Anual de Contrataciones inicial. En el caso de contrataciones no programadas, ¿qué quiere decir? Que no han sido consideradas en nuestro Plan Anual de Contrataciones y siempre que la necesidad esté incluida en el cuadro multianual de necesidades respectivo, la DEC efectúa la segmentación de la contratación luego de la recepción del requerimiento. Entonces, fíjense en
teníamos en este gráfico que nos decía, primero se segmenta, luego se formula el requerimiento. Esto es cuando yo tengo un plan anual de contrataciones, cuando mi contratación está incluida en el PAC. Sin embargo, si es que mi contratación no es programada, la segmentación la voy a realizar luego de la recepción del requerimiento. Y acá hay un punto importante. De repente nos hemos acostumbrado muchos años a que para convocar un procedimiento de selección, con ciertas excepciones, debía estar en el plan anual de contrataciones, ¿no? Y si no estaba, no podía convocarlo. Las cosas han cambiado. Ahora él puede o no estar en el plan anual de contrataciones. Si estuvo en el plan inicial, genial, porque recuerden que yo ya no puedo modificar el plan anual de contrataciones. Sin embargo, aquí hay otro punto. Sí o sí, mi contratación tiene que estar en el cuadro multianual de necesidades. Si no está en el cuadro multianual de necesidades, señores, no hay siquiera recepción de requerimiento. Primero el cuadro multianual de necesidades y después va lo que es la recepción del requerimiento o de lo que es, si es que estuviera en el pack inicial, la segmentación y todo lo que corresponda. Recuerden que esto tiene que ser inclusive para los contratos menores. En mi cuadro multianual de necesidades están todas las necesidades, desde un lapicero hasta un avión. Absolutamente todo tiene que estar en el cuadro multianual de necesidades. ¿Cuáles son los criterios que vamos a utilizar para segmentar nuestras contrataciones en bienes y servicios? Son en base a dos criterios, la cuantía y el riesgo. Vamos con la primera pregunta, por favor, Milena, si me apoyas. Sí, claro. Ahora les está apareciendo la primera pregunta. Tienen unos segundos para poderla contestar. Carla, no sé si quieres proceder a la lectura de la pregunta. Ok. En la segmentación de los procedimientos de selección considerados en el pack inicial, una contratación de bienes y servicios se considera de alta cuantía sí, una de las cuatro opciones, ¿no? El postor ha cotizado un monto mayor a 500.000 en bienes y servicios. El monto es mayor al 10% del monto total de la contratación de bienes y servicios contemplados en el pack del cuadro multianual de necesidades. El monto supera el 10% del pack total vigente de bienes, servicios y obras y el monto supera los 500.000 en bienes y servicios. Perfecto. Eh, Las personas que de repente no tienen esta herramienta de votaciones por la configuración de su navegador o por la configuración del sistema operativo, por favor pueden enviar sus respuestas a través del chat, si es que no pueden visualizar la herramienta de votaciones. Vamos a darle unos segundos más. Recuerden que esta votación no es una calificación, es netamente para participación. Las consultas las pueden hacer a través del recuadro de preguntas y respuestas del Zoom. Las votaciones aún las pueden poner por el chat, los que no tengan la configuración. Perfecto. Unos segundos más. Y yo creo que ya estaríamos, ya está lista la votación. Por favor, si puedes compartir los resultados. Ok. No sé si se pueden visualizar. Sí, muchas gracias, Milena. Sí, listo. Sí. Vamos entonces con las respuestas. Efectivamente, la respuesta es la B, señores. La mayoría ha contestado correctamente, entonces la respuesta es la B. ¿Por qué? Cuando nosotros trabajamos el plan anual de contrataciones, no vamos a fijarnos en un monto. No se trata que si es de una alta cuantía porque tiene un monto más de una licitación pública de bienes o de servicios, etcétera. No. Eso va a depender del pack de cada entidad. Si, por ejemplo, mi entidad tiene un pack de 3 millones de soles, yo tengo que sacar el 10% para bienes y servicios. 3 millones sería 300.000, independientemente de cuánto sea el monto de una licitación pública abreviada o un concurso público abreviado o no, ¿cierto? Entonces, este, eso es lo que nosotros vamos a analizar. Ahora, un punto importante, por favor.
Ustedes, yo sé que muchos de ustedes han trabajado con la guía de actuaciones preparatorias, pero con la modificación del Decreto Supremo 1/2026 también se han modificado muchas situaciones en esta guía y definitivamente ya no se van a seguir considerando varios puntos de esta guía. Uno de los puntos importantes que vamos a ver más adelante es respecto de las contrataciones de procedimientos de selección no competitivos. Entonces, aquí no vamos a considerar las obras. Por eso es de que eh, nos habla si el monto supera el 10% del PAC en bienes, servicios y obras, es el C. No, solamente para bienes y servicios consideramos bienes y servicios. En el caso de obras y consultoría de obras, no se considera la cuantía, como vamos a ver más adelante. Por favor, he visto que hay algunas personas que están haciendo consultas a través del chat. No se va a contestar las consultas. Por favor, trasládenlas a la herramienta de preguntas y respuestas, la herramienta de QIA que tienen en la parte de abajo de las herramientas del Zoom. A ver, entonces, vamos a ver la cuantía. Se considera de alta cuantía cuando la cuantía establecida en el Plan Anual de Contrataciones del Cuadro Multianual de Necesidades, vigente al momento que se realiza la segmentación, supera el 10% del monto total para las contrataciones de bienes y servicios contempladas en este. Este monto total incluye las contrataciones correspondientes a los catálogos electrónicos de acuerdo marco y procedimientos de selección no competitivos. Mucho cuidado con esta modificación porque, como les dije, en la guía de actuaciones preparatorias nos dice que no se considera los procedimientos de selección no competitivos. Eso estaba muy bien con la anterior normativa, pero con la actual modificación ya no se puede utilizar esa parte de la guía de actuaciones preparatorias. Lo demás, claro que sí, utilícenlo, es una muy buena guía. ¿Cuándo va a ser de baja cuantía? Cuando el monto sea menor o igual al 10% del monto total del PAC para la contratación de bienes y servicios contemplados en el Plan Anual de Contrataciones del Cuadro Multianual de Necesidades. Ahora, el riesgo. También este punto se ha modificado respecto del reglamento primigenio. ¿Cuándo se va a considerar de alto riesgo? Cuando tenga poca competencia. ¿Qué significa esto? Que se cumpla alguna de estas cuatro condiciones. Basta que se cumpla una de estas cuatro condiciones, señores, ya se convirtió en alto riesgo. ¿Listo? Que en los 2 últimos años previos a la convocatoria, un procedimiento de selección para convocar o contratar dicho objeto haya sido declarado desierto. Si, por ejemplo, yo iba a comprar combustible y el año pasado se me quedó desierto, ya es suficiente, ya ni siquiera tengo que analizar lo demás porque ya es sí o sí de alto riesgo. Que el promedio de postores para los objetos contractuales similares en los 2 últimos años previos a la convocatoria haya sido menor o igual a 3 en el caso de bienes o menor o igual a 2 en el caso de servicios. Si ha pasado esta situación, que en mi promedio de postores también han sido muy pocos, ya es de alto riesgo. Que debido a las características de especialización del bien o servicio, su disponibilidad es limitada en el mercado, porque de repente es un bien muy complejo, que no hay mucha disposición en el mercado. Y finalmente, esto es lo que se ha agregado con la modificación del reglamento cuando se trate de un bien o servicio que no haya sido contratado anteriormente por la entidad contratante. ¿Sí? Entonces, por mucho que sea algo sencillo, pero si nunca la entidad ha contratado, ya es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque de repente la entidad, bueno, de repente el logístico ya en otras entidades ha contratado muchas veces, sí, pero estamos hablando de la propia entidad. Y como en la entidad no se ha contratado antes, basta con ese punto para que se convierta en alto riesgo. Es bajo riesgo cuando no se cumple ninguna de las condiciones de alto riesgo que han sido mencionadas. ¿Listo? Entonces, en esas situaciones es que nosotros vamos a determinar la cuantía y el riesgo. Ahora, esta va a ser nuestra matriz. Esta es la matriz que va a salir resultante de indagar qué tipo, para poder la clasificación, indagar qué tipo de cuantía tiene o de riesgo tiene y cuánto es la cuantía. Si es alta cuantía, bajo riesgo, operacional.
Baja cuantía, bajo riesgo rutinario. Alta cuantía, alto riesgo estratégico, baja cuantía, bajo riesgo crítico. Es así como vamos a segmentar nuestros bienes y servicios. La segmentación en el caso de consultoría de obras y obras es diferente. ¿Por qué? Fíjense que en bienes y servicios consideramos la cuantía y el riesgo, pero en el caso de obras y consultoría de obras, solo consideramos el riesgo, no consideramos la cuantía. Nos dice, las contrataciones básicas es cuando se cumplan las siguientes condiciones de manera concurrente. O sea, se tiene que cumplir las cuatro condiciones para que sea básica. De lo contrario, es avanzada. Basta que no cumpla una de ellas, ya se considera avanzada. Primero, la inversión involucrada sea de bajo grado de innovación y de una complejidad bajo media conforme a la clasificación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Pero, ¿de dónde saco esto? ¿Cómo logística puede saber esto? Señores, esto ya está desde nuestro perfil inclusive. Esta información, ¿quién la trabaja? No es logística. Esta información la trabaja el área usuaria con OPMI. ¿Ok? Y pueden guiarse, es la directiva número 1-2019-EF/63.01 en su anexo 10. Ahora, si la entidad contratante haya ejecutado previamente obras o consultoría de obras similares, excelente, ese también es un punto. Tengo que haber contratado. Si es nuevo, ya se convirtió en alto riesgo. Y que el promedio de postores de los procedimientos de selección con objeto similar en los 2 últimos años haya sido mayor o igual a 3. Si ha sido menos, ya se convirtió en alto riesgo. Y que no se trate de un saldo de obra. Así haya sido una contratación básica en un primer momento, se convocó, pero por X motivos se resolvió el contrato y me queda un saldo de obra, necesariamente, si es saldo de obra, va a ser una contratación avanzada. En el caso de los requerimientos de BioArts, se considera siempre básico. Y una contratación avanzada, como hemos visto, es cuando no se cumple alguna de las condiciones señaladas precedentemente. Ahora vamos a ver la interacción con el mercado. Pero antes, por favor, Milena, si me puedes apoyar con la pregunta número 2. Sí, claro. Ahora sí está apareciendo en su pantalla la pregunta. Invitamos a los participantes a que puedan interactuar. Ingeniera, a ver si procedemos con la lectura de la pregunta. Por favor, Milena, Ah, puedes proceder con la lectura. sí, claro, no hay ningún problema. La pregunta dice, ¿es necesario realizar la interacción con el mercado en un procedimiento de selección de licitación pública de ejecución de obra? La respuesta A, o la alternativa A, mejor dicho, es sí, porque el monto del presupuesto de la obra podría tener una antigüedad mayor a 9 meses a la fecha de la convocatoria. La alternativa B, no, porque el monto de la cuantía para una obra ya está establecido en el presupuesto de la obra. C, sí, porque en todos los requerimientos de procedimientos de selección competitivos se realiza la interacción con el mercado. Y D, no, siempre y cuando el monto del presupuesto de la obra tenga una antigüedad menor a 9 meses a la fecha de la convocatoria. Vamos a darle unos segundos más para que todos puedan responder. Los invitamos igualmente a que las preguntas y dudas que tengan y vayan teniendo a lo largo de la ponencia las puedan realizar en el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior del Zoom, para que estas puedan ser leídas terminando la conferencia, la ponencia. Perfecto. Ahora sí, vamos a dar por finalizada la votación. Muchísimas gracias, Milena. En este caso, la respuesta correcta efectivamente es la C. La mayoría ha dado la respuesta correcta, sin embargo, solamente tenemos un 38%. A ver, la pregunta era, ¿es necesario realizar la interacción con el mercado para un procedimiento de selección de licitación pública de ejecución de obras? Sí, señores, sí es necesario.
De repente aquí la confusión viene porque con la anterior normativa, y no solamente la anterior, anteriores normativas, en las ejecuciones de obras, el monto ya venía definido con el presupuesto de la obra. Y punto. Eso era todo. No necesitaba hacer una indagación de mercado, un estudio de posibilidades que ofrece el mercado, como en su momento se llamó, ¿no? Pero también habían ciertos requisitos. No debía tener una antigüedad mayor a 9 meses. No, señores, lo de la antigüedad, olvídense. Justamente en esta directiva que les comenté, que es la directiva número 1 2000-2019-EF/63.01, también se establece que inclusive la antigüedad del presupuesto de una inversión puede ser hasta de 3 años. Sin embargo, no lo recomiendo. No lo recomiendo. ¿Por qué? Porque en 3 años pueden pasar muchas cosas, puede cambiar mucho los precios. Así que mi recomendación es de que inclusive no sea mayor a 6 meses. Recomendación, porque ahora la norma no establece ningún tipo de antigüedad para el caso de obras. Entonces, recuerden que todos los objetos, bienes, servicios, consultoría de obras, obras y todo, necesariamente va a pasar por la interacción con el mercado en caso de tratarse de un procedimiento de selección. ¿Ok? Entonces, la respuesta es la C. Nuevamente les indico, recuerden que ya no hay un tema de antigüedad respecto de la cuantía en una ejecución de obras. Miren, aquí sí también la norma ha dado un vuelco bastante grande respecto de a qué nos referíamos con el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, como era antes, o la indagación de mercado, ahora se llama interacción con el mercado. ¿Y por qué digo que ha dado un vuelco grande? Porque ahora no se trata solamente de hacer una interacción con el mercado, no se trata de interactuar para ver qué me dice el mercado para actualizar la cuantía. No, no, eso no es el espíritu de la interacción con el mercado. Esta interacción con el mercado es un conjunto de actividades que sirven de insumo y forman parte de la estrategia de contratación. ¿Y qué me van a permitir? Permiten a la entidad contratante, primero, perfeccionar el requerimiento elaborado por el área usuaria. Señores, cuántas veces ha pasado que normalmente, ¿qué pasaba? Venía el requerimiento, llegaba logística, el responsable de la interacción con el mercado, la indagación de mercado, lo mandaba a cotizar y punto. Y habían problemas. Luego se convocaba el procedimiento de selección y luego, ¡bum!, nulidad a nuestro procedimiento de selección. ¿Pero por qué? Porque justamente no estaba bien definido, no estaba bien establecido nuestro requerimiento. En muchos casos había direccionamiento, en otros casos la parte normativa del requerimiento estaba mal. Pero a ver, no vayamos tanto a la parte normativa, vayamos a la parte técnica. Muchas veces las áreas usuarias ni siquiera conocen a profundidad o a detalle lo que requieren en su necesidad. No saben. Entonces, justamente nuestra interacción con el mercado nos sirve para perfeccionar el requerimiento. Hay una herramienta muy simpática que la vamos a ver más adelante, que es la difusión del requerimiento, que nos va a dar muchas luces inclusive. Entonces, eso, primero, voy a perfeccionar mi requerimiento. Hace unos días estaba viendo en una asesoría con una entidad y me decían, es que el área usuaria no quiere. Y bueno, le decía, área usuaria, mira, esto, lo que tú has puesto acá, está mal. Y lamentablemente nadie hizo la consulta de observación. Era un vicio de nulidad, porque pusieron los requisitos de calificación mal. Pero yo he leído que otra entidad, no, señores, el hecho de que otra entidad cometa errores no me habilita a mí a cometer esos mismos errores. Entonces yo le dije, a ver, en cuanto al requerimiento, el área usuaria es responsable de la parte técnica y logística es responsable de la parte normativa. Si, por ejemplo, en un servicio me ponen la experiencia del personal clave debe ser de 3 trabajos que haya realizado, yo como logística le tengo que observar al área usuaria. No puedes consignar esa redacción, porque la norma dice que la experiencia del personal clave se mide en tiempo, no en cantidad de trabajos. Eso le va a cuestionar logística y no se lo cuestionó.
Bueno, sí se lo cuestionó, pero dice que el área usuaria se puso terca y dijo, no, yo quiero así, así, así. Y bueno, mire, nulidad del procedimiento de selección. Entonces, no se trata de que quién se pone más terco, tenemos que ver la parte que nos corresponde como responsabilidad y a los logísticos nos corresponde ver la parte normativa. Ahora, si el área usuaria pone, voy a pedir 2 años de experiencia del personal, logística no puede cuestionarle, ¿por qué no pides menos, pide solo 6 meses, pide un año? No, no puede cuestionar eso logística, a menos que el mercado me diga otra cosa, pero en una primera instancia no podría cuestionarme esa situación logística. Lo que sí puedo cuestionar es de que estés pidiendo algo que va contra la normativa. ¿Sí? Entonces, la interacción con el mercado nos sirve para perfeccionar nuestro requerimiento, para actualizar la cuantía. ¿Por qué? Porque en primera instancia nuestra cuantía es aquella considerada en nuestro cuadro multianual de necesidades. Pero puedo actualizar la cuantía porque de repente ya no es, el mercado ha cambiado, han sucedido cambios y ya no es la cuantía que yo necesitaba. De repente es más, de repente es menos, qué sé yo. ¿Se puede actualizar? Claro que sí. Ese es otro de los puntos. Y el tercero es medir la existencia de oferta y competencia en el mercado. ¿Cuál es la oferta y la competencia que hay en el mercado? Y el riesgo de frustración de mi procedimiento de selección. El riesgo de que se quede desierto o alguna situación, pudiendo considerar la capacidad, tamaño y tendencias del mercado. Para poder medir la existencia de la oferta y competencia del mercado, tengo que ver mi mercado. A ver, no es lo mismo hacer una interacción con el mercado para una entidad en Lima que para una entidad, por ejemplo, en Iquitos, que está río adentro. Es diferente el mercado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar. ¿Para qué me sirve esta interacción con el mercado? Para tomar decisiones basadas en evidencia real, para la obtención de mejor resultado posible por los recursos a ejecutarse, considerando calidad, costo, oportunidad y sostenibilidad de la contratación pública. Para eso es mi interacción con el mercado. No es solamente determinar la cuantía de mi procedimiento de selección. Ahora, la interacción puede realizarse a través de la indagación básica o avanzada y de la consulta al mercado, que también es básica o avanzada. Son 4 formas diferentes. ¿Recuerdan antes? No. Antes simplemente 2 cotizaciones, promedio, definía mi valor estimado y salía a convocar. Ahora no. Tengo que hacer una indagación o una consulta al mercado dependiendo cómo se haya clasificado mi bien, servicio u obra en la segmentación. La entidad contratante tiene que guardar confidencialidad, señores, respecto de toda información, datos o documentación que no sea de acceso público, a la que tenga acceso directa o indirectamente como consecuencia de la interacción con el mercado, conforme a la normativa de la materia, señores. Entonces recuerden, si nosotros definimos un monto, no es para que yo vaya diciéndoselos a los participantes, a los postores, el monto es tanto, lánzate a tanto. No, debemos guardar la confidencialidad cuando se ha establecido de esta forma. Ahora, entonces, ¿para qué nos sirve la segmentación? Para poder definir qué tipo de interacción con el mercado voy a hacer. En el caso de un bien o servicio clasificado como operacional, voy a hacer una indagación avanzada. Un rutinario es una indagación básica. Entonces recuerden, cuando es bajo riesgo, es indagación. Cuando es alto riesgo, es una consulta al mercado. En el estratégico será avanzada y en el crítico será básica. Cuando es alta cuantía, es avanzada y cuando es baja cuantía, es básica. Esta es la forma en la que yo voy a hacer mi interacción con el mercado. Ahora, en el caso de obras y consultoría de obras, dimos solamente vamos a ver el riesgo, no vamos a ver la cuantía. Mi contratación básica es una consulta al mercado básica y si mi contratación es avanzada, es una consulta al mercado avanzada. ¿Qué es la indagación? ¿Para qué me sirve la indagación? La indagación se basa en el análisis de datos e investigación de condiciones competitivas del mercado con relación a nuestro requerimiento. Voy a ver qué me está diciendo el mercado respecto de mi requerimiento. ¿Hay proveedores? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los precios, la tendencia del mercado, las condiciones competitivas, etcétera? Cuando es básica, como mínimo una fuente de información. Cuando es avanzada, 2 o más fuentes. ¿Cuáles son las fuentes que vamos a utilizar?
Primero, la información histórica de la entidad contratante. Esta información histórica de la entidad contratante nosotros la vamos a poder recabar a partir del SEACE o también podemos recabarla a partir de las bases de datos de la entidad contratante o de mis expedientes físicos. Puedo sacar esta información, ¿no? Información de procedimientos de selección y contratos suscritos por otras entidades contratantes obtenidas a través de la Pladicop. Como su nombre lo dice, voy a descargar estas contrataciones a través del CAC de la Pladicop. Y otras que se estime pertinentes. A ver, pero la norma no nos dice cuáles son esas otras. ¿Qué puedo considerar como otra? Sí, la norma no me lo dice. Sin embargo, aquí nuevamente traemos a colación nuestra guía de actuaciones preparatorias. Y en nuestra guía de actuaciones preparatorias nos dan varios otros puntos en los que nosotros podemos, podemos establecer justamente cuáles son estas otras fuentes. Y nos dan ejemplos, por ejemplo, portales de proveedores especializados, o sea, sitios web de fabricantes, distribuidores, etcétera, ¿cierto? ¿Cómo nos va a ayudar? Porque nos va a brindar rangos de precios, especificaciones actualizadas y condiciones comerciales. ¿Y por qué digo rangos? Porque no estamos interactuando directamente con el proveedor, sino estoy viendo, porque pueden ser otras condiciones. No es lo mismo que yo tenga un precio en efectivo a un precio que yo le voy a pagar después de una conformidad. Podemos utilizar también bases técnicas de certificadoras como ISO, registros DINACAL, etcétera. Además, ¿para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para poder ver si está bien los requisitos que nosotros estamos pidiendo. Por ejemplo, en el vaso de leche, ¿qué requisitos tengo que pedir? Bueno, lo bueno es que en el vaso de leche ya tenemos ciertos requisitos establecidos en nuestras bases estándar. Podemos utilizar informes de estudios de mercado, reportes, por ejemplo, del BID, de la SUNAT, del OSE, etcétera, porque nos dice cuáles son los riesgos principalmente en nuestras contrataciones. También podemos utilizar data publicada por las cámaras de comercio, referencias internacionales, entre otros. Recuerden que estamos hablando aquí en una indagación. Estamos utilizando fuentes. Las fuentes de información referidas de forma preferente corresponden a los 3 últimos ejercicios presupuestales. ¿Yo puedo tomar información del año 2024? Sí, pero aquí tenemos que actualizar esa información que lo vamos a ver más adelante en lo que son las buenas prácticas. También, señores, se puede solicitar información a los potenciales proveedores del rubro objeto de la convocatoria. ¿A qué nos referimos con este último punto? Nos referimos a las cotizaciones. Si bien es cierto, también nos dicen se puede solicitar, no es obligatorio que haga una cotización. Mi recomendación es que siempre hagamos una cotización. ¿Por qué? Porque una cotización nos va a ayudar a medir la temperatura del mercado en ese momento, en ese preciso momento. Entonces, por eso nos ayudan mucho las cotizaciones. Ahora vamos a ver la consulta al mercado. ¿Para qué hago una consulta al mercado? ¿Cuál es la finalidad de esa consulta al mercado? Mediante la consulta al mercado se va a propiciar el intercambio de información de manera abierta y transparente con los proveedores. ¿Qué quiere decir? Voy a retroalimentar mi requerimiento. ¿Quién conoce más sobre el bien o servicio que se contrata? Generalmente, en pocos casos es la entidad, pero generalmente es el proveedor, sabe de su producto. Entonces, con ellos vamos a hacer este intercambio de información. Voy a retroalimentarme, voy a mejorar, voy a perfeccionar mi requerimiento. Eso es lo que se busca con la consulta al mercado. En la básica se emplea una sola herramienta de interacción y en la avanzada dos o más herramientas de la misma o distinta clasificación. Fíjense que en el caso de indagación utilizamos fuentes. En el caso de consulta al mercado utilizamos herramientas y no son lo mismo. En la herramienta tenemos la difusión del requerimiento. Bueno, primero, las escritas. Estas herramientas principalmente son utilizadas para obtener esa retroalimentación de un amplio rango de proveedores. Tenemos la difusión del requerimiento, que lo vamos a ver con más detalle en las siguientes diapositivas, las solicitudes de información a los proveedores y otros. Por si acaso,
Aquí, cuando hablamos de solicitud de información al proveedor, no es decirle, proveedor, cotízame. No, no, no. Yo le tengo que decir, proveedor, este es mi requerimiento. ¿Tienes alguna sugerencia? ¿Está bien elaborado este requerimiento? Y si está bien, recién cotízame. No es pedirle que me cotice esta herramienta escrita. Mucho cuidado con esta situación. Es decirle, a ver, yo necesito que tú me digas si mi requerimiento está bien. Ayúdame a perfeccionarlo. Retroaliméntame, ¿no? Pero esta información tiene que ser transparente. Luego tenemos las reuniones. Dentro de las reuniones nos van a servir mucho para poder comunicar aspectos de la contratación a un número grande de proveedores o de potenciales proveedores, ¿no? Dando el foro abierto y que vamos a tener también esa retroalimentación. ¿Cómo pueden ser? Puede ser la reunión de uno a uno, que quiere decir uno la entidad, uno el proveedor. Son reuniones individuales, las cuales sugiero que se hagan de forma virtual. ¿Para qué? Para que luego no se preste a suspicacias y que se quiera tergiversar algo. Mejor aquí está la reunión grabada, esto es lo que se acordó, esto es lo que se sugirió, esto es lo que se mejoró, ¿no? Entonces recibimos esa retroalimentación y es una reunión de uno a uno. También podemos hacer la reunión de uno a muchos. Esta se usa para comunicar aspectos clave de la contratación a varios proveedores o a la industria, ¿no? Entonces vamos a comunicar a varios. Pero en este caso, miren, en estas reuniones lo que podemos hacer son las reuniones, son varios tipos, las reuniones informativas. Entonces, aquí vamos a llamar a todos los potenciales proveedores y nos va a permitir comunicarles a ellos sobre la contratación para que puedan realizar preguntas, comprender mejor la necesidad de la entidad contratante, para que puedan lanzar sus sugerencias y sus propuestas. También podemos hacer talleres con la industria. Los talleres con la industria me sirven principalmente para comunicar aspectos de la contratación y generar esta retroalimentación sobre lo que se requiere. Aquí, estos talleres con la industria, sabiendo que son los especialistas con los que yo me voy a reunir, por eso hablamos de talleres con la industria, nos puede ayudar a estimular ciertas soluciones, eh, inclusive innovadoras, con una amplia gama de potenciales proveedores, ¿no? Y podemos debatir. También tenemos los eventos de exposición de proveedores. En este caso, los proveedores son los que van a dar a conocer sus productos y servicios. ¿Por qué? Porque a veces la necesidad de la entidad puede saber que tiene una necesidad, pero no sabe exactamente cómo cubrir esa necesidad. Ojo, en muchos casos no hay una sola forma de cubrir una necesidad. Por ejemplo, si yo necesito imprimir documentos, puedo comprar una impresora, puedo alquilar una impresora, puedo contratar el servicio de impresión de documentos. Miren, hay varias formas. Asimismo, el proveedor puede exponer sus bienes y servicios para que la entidad pueda de alguna manera ver qué satisface su necesidad. Y también tenemos los eventos de exposición de proyectos de la entidad contratante. Aquí las entidades tienen la oportunidad de dar a conocer a los potenciales proveedores cuáles van a ser sus posibles próximas contrataciones. ¿Para qué? Para que los proveedores puedan prever información sobre sus productos y servicios y esto de alguna manera nos ayuda a fomentar la participación y el intercambio de ideas entre los participantes y otros que se puedan dar. Fíjense, aquí nos establece la norma que de manera complementaria, o sea, adicional, la DEC puede realizar una indagación. Si, por ejemplo, yo tengo que es una consulta al mercado avanzada, yo podría hacer una difusión del requerimiento y una herramienta de contrataciones de mi propia entidad, históricos. No, no es suficiente, porque recuerden aquí me dice dos o más herramientas de la misma o distinta clasificación y con la difusión solamente tendría uno. Recuerden que la indagación que yo puedo hacer en la consulta al mercado es complementaria, no es que voy a suplir una de las herramientas. Ahora, justo les hablaba de esta difusión del requerimiento. Nos va a ayudar bastante para poder definir también nuestra cuantía. Esta difusión del requerimiento
no es nueva. No es nueva definitivamente. Esta difusión del requerimiento, si bien es cierto, no tenía establecido estrictamente el procedimiento de cómo se hacía, como ahora sí lo tenemos, 5 días, 6 días, 3 días, no estaba establecido, pero esta herramienta existe desde la ley 3225 y muy pocas fueron las entidades que utilizaron esta herramienta de la difusión del requerimiento. Si no me equivoco, fue el Instituto Tecnológico de Producción, algo así, la entidad que más difusiones del requerimiento ha hecho con la anterior normativa, con la ley 30225. A pesar de que estaba esta herramienta en el CAC, no la utilizaban. Ahora, básicamente, en ciertos puntos me han puesto que la difusión del requerimiento es obligatoria en ciertas contrataciones, pero es una de las herramientas que se puede utilizar. Si bien es cierto, fácil que esta herramienta me puede durar 2 semanas o un poquito más, pero es algo muy, muy importante. Es una herramienta de consulta al mercado mediante la cual la entidad contratante va a publicar en la Pladicov y en su sede digital de contar con esta el requerimiento de manera previa a la convocatoria. Aquí sí publica el requerimiento. ¿Para qué? Para identificar a posibles proveedores interesados y recibir esa retroalimentación de los proveedores respecto al requerimiento a través de consultas técnicas que son absueltas obligatoriamente, luego de lo cual el requerimiento puede ser modificado por el área usuario o por la DEC previa no objeción del área usuario. ¿Sí? Aquí tenemos esta difusión del requerimiento, se difunde el requerimiento. El plazo para hacer las formulaciones de consultas y comentarios técnicos es de 5 días hábiles desde su publicación. Automáticamente el CAC ya pone ese plazo. Y en el plazo máximo de 6 días hábiles, antes eran 3, se ha modificado, ahora son 6, de formuladas las consultas y comentarios técnicos, el área usuaria publica la absolución. ¿Saben qué es lo bueno de esta difusión del requerimiento? ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes como proveedores o también como entidades qué ha pasado? Que lamentablemente, que hemos visto que el proveedor pregunta, no sé, la silla, por ejemplo, vamos a comprar sillas. La silla, el mínimo de peso que puede aguantar la silla es de 120 kilos y la entidad responde, la silla debe ser de metal. O sea, yo pregunto A y la entidad me responde B. Y no hay forma de cuestionar eso, a menos que sea un procedimiento de selección no abreviado, en el que yo tengo la posibilidad de elevar las consultas y observaciones. Pero si es abreviado, ¿qué hago? ¿Qué hago con esa situación? Lamentablemente, o sea, preguntaron A y la entidad respondió B. O a veces también el proveedor en una sola consulta pone 3 preguntas y la entidad solamente responde una y no responde las otras dos. Si bien es cierto, esto es un vicio de nulidad si no está respondida, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas veces pasa esa situación? Pero lo bueno es que aquí en esta difusión del requerimiento, en este plazo de 6 días, se publica el acta en el CAC y los proveedores van a realizar una reunión con los proveedores de confirmación y aclaración. De repente, el proveedor preguntó A y la entidad le ha respondido B. El proveedor tiene la posibilidad de decirle, no, entidad, yo no te he preguntado B, yo te he preguntado A, respóndeme A. O de repente decirle, yo aquí hice 3 consultas y tú solamente has respondido una dentro de esta pregunta. Entonces, eso es lo bueno de la difusión del requerimiento. Entonces, luego se hace una reunión y a fin de corroborar que el correcto entendimiento de los proveedores sobre la absolución efectuada. La reunión puede ser presencial o mediante el uso de plataformas digitales. Nuevamente, insisto, sugiero el uso de estas plataformas digitales o virtuales para dejar todo plasmado y que no se preste a ningún tipo de suspicacias. Finalmente, se elabora un acta de la reunión que es publicada en la Pladicop al día siguiente de realizada la reunión. ¿Para qué nos sirve la difusión del requerimiento? Es útil para que los proveedores conozcan con antelación las oportunidades de contrataciones que van a surgir y remitan sus comentarios, consideraciones o dudas. ¿Cuáles son las ventajas de la difusión del requerimiento? Va a fomentar la mayor participación de proveedores, definitivamente, porque es una prepublicación, ¿no? Va a permitir a los potenciales proveedores tiempo para planificar adecuadamente sus propuestas. Claro que pueden haber consultas y observaciones de otros participantes en el procedimiento de selección como tal, pero yo ya puedo ir, de alguna manera formalizando o más que formalizando, preparando mi oferta y además brinda oportunidades de mejora del requerimiento para que luego no hayan algunos puntos que queden vacíos,
se puede mejorar, se puede retroalimentar mucho en esta difusión del requerimiento. Por favor, Milena, vamos con la pregunta número 3. Perfecto, ahora pasamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta nos dice, ¿es necesario dar a conocer a los proveedores la cuantía de la contratación durante la fase de selección? Las alternativas son la A, sí, solo si es punto de referencia. Ingeniera, ¿qué tal? Disculpe, me parece que está tapando un poco la pantalla para los que no pueden leer la votación. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. La alternativa A es sí, solo si es punto de referencia para la presentación de ofertas en obras, consultorías de obras y mantenimiento vial. B, sí, solo si es punto de referencia para la presentación de ofertas en bienes, servicios y obras. C, sí, solo si es punto de referencia para la presentación de ofertas únicamente en obras y consultoría de obras. Y la D, no, porque el monto de la cuantía debe ser reservado en todos los procedimientos de selección. Vamos a dar unos segundos más para que puedan seguir contestando. Pueden seguir poniendo sus consultas en preguntas y respuestas en el botón que se encuentra en la parte inferior de su pantalla del Zoom. Y los invitamos además a participar de esta pequeña votación para conocer su avance en el tema. Es netamente participativa y no tiene calificación. Damos unos segundos más y damos por finalizada la votación. Perfecto, ahora sí, finaliza la votación. Listo, muchísimas gracias, Milena. A ver, la respuesta es, a ver, ¿es necesario dar a conocer a los proveedores la cuantía de la contratación durante la fase de selección? Sí, señores, a pesar de que, bueno, hay un empate técnico, 24% ha dicho que es la D y 24% ha dicho que es la C. Aquí, señores, la respuesta en todo caso es la A, la que ha tenido menos votación, es el 10%. ¿Y por qué? Vamos a explicar el por qué. Dice, ¿es necesario dar a conocer a los proveedores la cuantía de la contratación? Sí, solo si es punto de referencia para la presentación de ofertas en obras, consultoría de obras y mantenimiento vial. En estos tres puntos. En bienes y servicios no hay punto de referencia. En el caso de obras y consultoría de obras, sí, pero no es solamente o no es únicamente en obras y consultoría de obras, sino también en mantenimiento vial. Y aquí no, porque el monto de la cuantía debe ser reservado en todos los procedimientos de selección. Eso era antes. Efectivamente, en el caso de bienes y servicios, no, el valor estimado no se daba a conocer. Antes se llamaba valor estimado. Ahora hablamos de la cuantía de la cuantía. El valor estimado no se da a conocer antes. La cuantía depende si es punto de referencia. ¿A qué se refiere con punto de referencia? Vamos a desarrollar ese punto. En la cuantía de la contratación, lo que nos establece la ley y el reglamento, primero, las entidades contratantes establecen la cuantía de la contratación conforme a la programación multianual de bienes, servicios y obras y lo dispuesto en el reglamento. ¿Ok? Cuidado, aquí no hay, el reglamento ni la ley han establecido ninguna metodología para poder determinar esta cuantía. Eso va a depender del expertise del profesional, del logístico. Puede ser por el promedio, por el menor monto, por el mayor monto, por interpolación, por rangos, etcétera. Ustedes van a definir qué metodología van a utilizar para actualizar la contratación o la cuantía de la contratación de ser el caso, ¿cierto? Ustedes van a determinar. Insisto, eso lo define la expertise que tiene el logístico. A fin de gestionar la certificación y o previsión presupuestal correspondiente, la DEC va a considerar la cuantía de la contratación establecida en el Plan Anual de Contrataciones del Cuadro Multianual de Necesidades, la cual puede ser actualizada producto de la interacción con el mercado.
señores. Entonces, aquí sí o sí se tiene que actualizar la cuantía si es que es necesario. No es de que en todos los casos yo voy a actualizar esa cuantía. Recuerden que es uno de los puntos de la interacción con el mercado. Esto es según corresponda. Ahora, la cuantía de la contratación incluye todos los conceptos que sean aplicables al bien, servicio u obra a contratar. Entonces, nosotros al momento de elaborar el requerimiento es importante considerar todos estos conceptos. De repente necesito que el bien esté instalado, que tenga un mantenimiento preventivo, una prestación accesoria, etcétera. Todos estos conceptos tienen que estar aplicables. En el caso de procedimientos de selección según relación de ítems, lotes, tramos, la cuantía de la contratación se establece por la sumatoria de las cuantías de cada uno de los ítems, lotes o tramos considerados. ¿A qué se refiere esto? Si, por ejemplo, yo tengo un procedimiento de selección del vaso de leche, ítem 1, la leche, 400.000. 400.000 no pasa. Sería una licitación pública abreviada. Pero ítem 2, harinas, 200.000. Sumados dan 600.000. Entonces, ¿qué va a ser mi procedimiento de selección? La sumatoria de esos dos ítems. ¿Por qué? Porque lo voy a convocar por ítems. En total sería 600.000. Ya no puede ser una licitación pública abreviada. Tendrá que ser una licitación pública de bienes. No es obligatorio dar a conocer a los proveedores la cuantía de la contratación durante la fase de selección, salvo que ésta sea punto de referencia para la presentación de ofertas. ¿A qué se refiere este punto de referencia? Si ustedes revisan las bases respecto a bienes, servicios en general, consultoría en general, no van a encontrar este tema del punto de referencia. Pero si ustedes revisan las bases de consultoría de obras, obras y mantenimiento vial, como lo habíamos dicho, era la respuesta en estos tres, ustedes van a encontrar que tenemos el punto de referencia. ¿A qué se refiere este punto de referencia? Cuando la oferta sí es visible. ¿Y cuándo es visible? En el caso de servicios de operación y o mantenimiento vial, o de mantenimiento vial, señores, la entidad tiene la facultad de poder establecer la oferta económica limitada. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, mi cuantía es de 1.000.000, el mínimo que se puede lanzar es al 95%, o sea, 950.000, y el máximo es 110, a 110.000. No pueden salir de ese rango. Esa es mi cuantía. Entonces, pero para eso tienen que tener el punto de referencia. ¿Cuál es la cuantía? Para eso es de que se establece el punto de referencia. Ahora, también puedo tener una oferta económica fija al 100%. Igual tengo que mostrarla. ¿Por qué? Porque el proveedor tiene que saber a cuánto se va a lanzar. Si yo pongo que es fija al 100%, nadie puede ofertar ni un sol más ni un sol menos. Pero si pongo limitada, puede ir en el rango del 95% al 110%. En el caso de consultoría de obras, bajo el sistema de entrega de solo formulación y solo diseño, así como la supervisión de obras, la cuantía de la contratación se determina mediante una estructura de costos y es punto de referencia para las ofertas. Siempre es punto de referencia. Acá hay una diferencia. Antes, con la anterior normativa, en consultoría de obras teníamos 90% y 110%. Ahora ya no tenemos el tope hacia arriba. Sí hay el tope hacia abajo, que es el 90%, y es la oferta limitada. En el caso de el sistema de entrega de solo construcción, también tenemos, si mi oferta económica es limitada, igual yo tengo que dar a conocer el monto para que el proveedor pueda irse hasta el 95% hacia abajo o máximo al 110% de la cuantía. Si es fija, ¿qué quiere decir? Que si mi obra cuesta 1.000.000, nadie puede ofertar ni más ni menos. Todos se van a lanzar a 1.000.000. En el sistema de entrega de diseño y construcción, los postores realizan una oferta económica que contiene dos puntos, porque justamente van a haber dos partes, la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, el componente de diseño y el componente de ejecución de obra. El monto ofertado para el componente de diseño no debe ser menor al 90%, no hay tope hacia arriba. Pero en el caso de la obra es fijo. Entonces ahí, cuando yo en mis bases pongo punto de referencia, es porque tengo que visualizar ese monto. En el caso de bienes y servicios, señores, no hay punto de referencia, no es necesario que yo visualice ese monto. Entonces, ¿cómo sabe el proveedor a cuánto se puede lanzar? Si, por ejemplo, yo tengo un procedimiento de selección de 100.000 soles,
El proveedor podría lanzar su oferta a 170.000. ¿Qué opinan ustedes? Solamente por el chat un sí o no. Si mi valor o la cuantía de mi contratación es 100.000 soles, ¿el proveedor podría lanzarse a 170.000 soles? Sí, sí puede. No hay topes. ¿Podría lanzarse a 40.000 soles? Sí puede. No hay tope. Esa es la diferencia entre obras, servicios y bienes. Ahora vamos a ver la estrategia de la contratación. Como ustedes han visto, la estrategia de la contratación, señores, es un proceso en el cual la DEC, con base al requerimiento, va a analizar y evaluar de manera integral todas las variables que van a influir en el proceso de contratación, en aplicación del principio del valor por dinero. Aquí debemos tener en claro algo. La estrategia de la contratación no es solo tarea de logístico. No, 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 señores. Aquí lo dice la propia norma. Miren, si bien es cierto, la responsabilidad de elaborar la estrategia de contratación sí es de logística, o de la DEC, pero la estrategia de la contratación se perfecciona con la información obtenida en interacción con el mercado y aquella proporcionada por el área usuaria. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo tan fácil. Si el área usuaria ha puesto en su requerimiento que no se acepta la subcontratación, listo. Pero ¿qué pasa? En la estrategia de contratación se tiene que justificar por qué no se va a aceptar. ¿Eso lo sabe logística? ¿Eso lo sabe la DEC? No, señores. Eso va a ser parte del apoyo que le va a brindar el área usuaria, aquella información que le va a brindar el área usuaria de acuerdo a lo que esté establecido. En la estrategia de contratación se van a analizar, evaluar y determinar distintas variables. A modo simplemente, para que ustedes puedan ver, tenemos aquí las 20 variables, sí, justo 20 variables, antes eran 19, se agregó una más que se tiene que hacer en la estrategia de contratación. No es difícil, pero sí es bastante trabajoso. Entonces, no crean que logística va a sacar el procedimiento de selección de un día para otro, no, porque tiene que hacer tiene que hacer estos análisis y plasmarlos en ciertos formatos. ¿Listo? Miren, por ejemplo, una de las variables de la estrategia de la contratación es la fuente de financiamiento y la actualización de la cuantía de la contratación determinada en el PAC del cuadro multianual de necesidades cuando corresponda. Y todas estas variables tiene que revisar. Y finalmente, vamos a dar algunos consejos, algunas buenas prácticas que han sido aplicadas para poder determinar la cuantía de un procedimiento de selección. Primero, y yo creo que es lo más importante, todos son puntos importantes, pero lo más importante, señores, es formular el requerimiento de manera clara y objetiva para evitar variaciones en la interacción con el mercado. ¿Por qué? Porque de repente el proveedor lo entendió de cierta forma y por eso cotizó. Si mi requerimiento no es claro, ¿cómo podríamos dar esa situación? Tenemos que tener las cosas bien claras, objetivas. Por ejemplo, ponen exámenes de buena calidad. ¿Qué es buena calidad? Eso es un término subjetivo. Desde ahí parte la mayoría de los errores. Y aquí, si bien es cierto, logística no conoce toda la parte técnica, aquí es importante que por lo menos tiene que darle una ley, no una leída superficial, tiene que leer bien el requerimiento para poder ver las situaciones que están de repente confusas o de repente también ver la parte que afecta o atenta contra la normativa. A ver, si yo les pongo, por ejemplo, eh, que quiero un tanque de aproximadamente 600 litros y un proveedor me cotiza de 500, ¿aceptarían o no aceptarían? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Mi requerimiento es de un tanque de aproximadamente 600 litros y el proveedor cotiza de 500. ¿Aceptamos o no aceptamos? Algunos me dirán, no, o sea, 100 litros es demasiado. Sí, pero señores, jamás, por favor, jamás en un requerimiento se tiene que poner aproximadamente. Tenemos que definir claramente, o sea, 600 litros más menos 10 litros o más menos 1% o más menos 2%, tiene que haber rangos precisos, tiene que haber objetividad, tiene que ser claro. Eso es lo que tenemos que hacer
para tener una buena determinación de la cuantía. Mi requerimiento claro y preciso, así evitamos variaciones en interacción con el mercado. Considerar todos los costos. ¿Ok? Se tiene que considerar todos los costos. ¿Qué quiere decir? Tenemos que incluir la prestación principal y las prestaciones accesorias de ser el caso, de corresponder, además de cualquier otro concepto que pueda incidir en el precio total. Hay de repente en algunos casos la ley de la Amazonía, no se aplica el IGB, pero se tienen que cumplir también ciertas condiciones, o no solamente quiero que me entreguen el bien, necesito un mantenimiento preventivo, soporte técnico, etcétera. Interactuar con el mercado procurando la pluralidad de marcas y proveedores y analizando la oferta y la demanda. Hace unas semanas tuve una consulta y justo preguntaban, mira, ¿sabes qué? El proveedor, para el vaso de leche han elegido un producto que no hay pluralidad en el mercado. Solamente una marca produce este producto con registro sanitario y todos los requisitos que pide la norma. Y la recomendación de logística fue, hagamos una contratación directa. No, señores, imposible. A ver, yo les pregunto, ¿esa harina es la única con que se puede cubrir la ración, la dotación del vaso de leche? No, hay cientos de harinas, porque yo voy a escoger solamente una. No se trata de caprichos, debemos ver, satisfacer la finalidad pública. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que procurar esta pluralidad de marcas y proveedores y si no existe esta pluralidad, pues bueno, pues tendremos que hacer, de ser el caso, una contratación por procedimiento de selección no competitivo. Analizar qué es lo que tiene el mercado, la oferta y la demanda. Verificar la vigencia de precios. Por eso les decía, la norma no exige las cotizaciones como tal. Sin embargo, yo les sugiero siempre hacer cotizaciones porque, como les dije en su momento, es la forma de tomar la temperatura en el momento, ¿no? Y si es que consideramos fuentes de años anteriores, actualicemos el precio con el índice de precios al consumidor que publique el INEI mensualmente, del momento en que se adjudicó a la fecha. Si es de hace 2 años, la bolsa de cemento no va a costar igual que ahora. Entonces, ¿podemos considerar? Claro que sí. Identificar los criterios a tomar en cuenta para actualizar la cuantía de la contratación de corresponder. ¿Qué criterios vamos a tomar en cuenta? A ver, por ejemplo, como les decía también hace un momento, yo puedo determinar mi cuantía por promedio, por el menor monto, por el mayor monto, por interpolación, por rangos, etcétera. Ese es un criterio que va a tener que determinar. ¿Y esto quién? La persona responsable de realizar la interacción con el mercado y determinar la cuantía de la DEC, pero generalmente esto se hace en base a la expertise de ese profesional. Revisar el cuadro multianual de necesidades para agrupar las contrataciones de corresponder para evitar el fraccionamiento, señores. ¿Por qué? Porque aquí ya no va a ser culpa solamente del área usuaria, pueden ser varias áreas. Entonces, la obligación de logística es agrupar estas contrataciones y así evitamos el fraccionamiento. Si necesito internet y todas las áreas me piden, no le voy a contratar para cada área. Yo voy a tener que consolidar esa contratación para hacer una sola contratación, la voy a agrupar y voy a evitar el fraccionamiento. Y finalmente, y este es un punto bastante interesante, la replicabilidad. Tenemos que socializar en la DEC los informes de la interacción con el mercado para identificar si es posible o no hacer esta replicabilidad. Compartamos, capacitemos a nuestro personal, la gente que tiene más expertise en hacer justamente la determinación de la cuantía mediante la interacción con el mercado. Entonces, repliquemos, socialicemos con lo de la DEC para poder tener más criterio al momento de hacer una nueva determinación de una cuantía en otro procedimiento de selección. Bueno, y con ello hemos terminado la primera parte de esta videoconferencia. Milena, te doy el pase. Perfecto. Ahora sí, muchísimas gracias, ingeniera Tello, por su exposición tan clara y enriquecedora. Ahora vamos a dar inicio a la segunda parte de la videoconferencia, en la que responderemos todas sus dudas y consultas de los participantes.
Debido al tiempo y a la cantidad de consultas recibidas, intentaremos abordar la mayor cantidad de preguntas posibles dentro del tiempo que tenemos. Bueno, cabe señalar que se absolverán solo las preguntas relacionadas con el tema. Sin más, ingeniera Tello, le cedo la palabra para que pueda responder a las inquietudes de nuestros participantes. Muchas gracias, Milena. Vamos a ver las preguntas que tenemos. Por favor, he visto algunas preguntas por el chat. De todas maneras, de Josué he visto varias preguntas. Trasládalas a la herramienta de preguntas y respuestas y de acuerdo al tiempo vamos a tratar de responder todo lo que se pueda. Doris nos consulta, si inicialmente en el PAC 2026 tengo un concurso público para bienes, pero producto de la interacción con el mercado ha bajado la cuantía abreviada, ¿cómo hago para justificar el nuevo proceso y si es necesario hacer una nueva segmentación? Ojo, Doris, la segmentación no se hace para determinar tu tipo de procedimiento de selección. La segmentación se hace para poder determinar qué tipo de interacción con el mercado vas a hacer. Ahora, ¿cuándo vas a determinar realmente tu tipo de procedimiento de selección? Es en la estrategia de contratación. A ver, ¿qué pasó? Teníamos un procedimiento de selección de 550.000 soles. Era un concurso público de servicios o una licitación pública de bienes. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo salgo al mercado, ya no es 550.000, me ha salido 450.000. ¿Qué significa? Ya no es una licitación pública de bienes, ahora va a ser una licitación pública abreviada de bienes. No hay ningún problema, no tienes que hacer una nueva segmentación. Tampoco tienes que excluir ni incluir del PAC porque eso ya no va, ya no puedes modificar tu PAC. Lo que vas a tener que hacer netamente es con ese procedimiento de selección al momento de convocar, vas a vincular en el CAC con el proceso que tienes, con el procedimiento de selección que tienes en el PAC. Y al momento de grabar el proceso, lo vas a cambiar a licitación pública abreviada de bienes. No es necesario hacer una nueva segmentación. Gracias por la pregunta, Doris. Arturo dice, en mi entidad no contamos con el SIGAMEP. Todavía estamos implementando, pero tenemos ya aprobado nuestro cuadro multianual de necesidades, pero no podemos incluir y o modificar nuestro cuadro multianual de necesidades, pero queremos convocar dos actividades y no están en el cuadro multianual de necesidades. ¿Qué podemos hacer en este caso? Arturo, la implementación del SIGAMEP principalmente el SIGAMEP, y lo establece el decreto legislativo 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento, nos dice que se va a ir implementando progresivamente. Sin embargo, aún así todavía no se ha implementado en muchas entidades y hay otro grupo de entidades, por ejemplo, las que están bajo el ámbito del FONAFE, que no utilizan el SIGA ni el SIAR, utilizan el SAP, que es otro sistema informático. Ellos no tienen el SIGA. Esto no implica que no tengan que hacer su cuadro multianual de necesidades. Esto no implica de que no puedan modificarlo. De hecho, en una entidad en la que asesoré algún tiempo atrás, me decían, no tenemos, no importa, tú vas a hacer tu cuadro multianual de necesidades, aunque sea en un cuadro Excel, que va a ser un poco más fastidioso para controlarlo, sí, pero ahí está. No, el cuadro multianual de necesidades no depende de un sistema informático. Yo puedo modificar mis necesidades tantas veces sea necesario. Entonces, no depende de que tengas o no tengas SIGA. Simplemente tú puedes seguir lo establecido, si no me equivoco, es la directiva número 7-2025-EF/54.01, que aprueba la programación multianual de bienes, servicios y obras, la directiva, y ahí vas a tener, me parece que ahora se modifica con los anexos 3 y 4. Entonces, insisto, no es necesario que tengas el SIGA para que tú puedas hacer las modificaciones a tu cuadro multianual de necesidades. Gracias por la pregunta, Arturo. Judith. Respecto a la estrategia de contratación, dentro de la DEC, ¿qué servidor sería apto para elaborar dicho formato? ¿Los responsables de interacción con el mercado o el responsable de la DEC, dado que es suscrito por este? A ver, mira, Judith, la norma no ha establecido quién es el funcionario que sea apto. Ahora, yo no te podría decir, tiene que ser el jefe de la DEC o tal o cual personas. A ver, te pongo un ejemplo. En un ministerio, el jefe de logística va a estar en 1000 cosas. Probablemente ni siquiera tenga a su cargo un procedimiento de selección. Entonces, ahí va a depender del perfil de los profesionales que tengas. Lo que sí es importante, que tiene que estar certificado. ¿Ok?
¿Por qué? Porque al hacer la estrategia de la contratación está participando en parte de lo que es el proceso de contratación. Está definiendo el tipo de procedimiento de selección. Por lo tanto, tiene que estar certificado. Y eso va a depender del perfil que tengas en cada entidad. Gracias por la pregunta, Judith. Stalin, si quiero contratar la adquisición de bienes, pero en mi PAC solo está considerada una obra, ¿cómo sería el cálculo para ver el porcentaje del 10% que se indica? Interesante tu consulta, Stalin. Ya vi este caso también. A ver, te dice que para tu PAC de bienes y servicios tienes que sacar el 10% de la suma de bienes y servicios. Ok, mi entidad es pequeña, ninguno de mis procedimientos de selección pasa un procedimiento de selección y el único que tengo es una obra. Entonces, ¿cuál es el 10% de cero? Cero. Cualquier contratación de bienes y servicios, en tu caso, Stalin, que quieras incluir, de todas maneras va a ser de alta cuantía porque el 10% de cero sigue siendo cero. Y cualquier número comparado con cero, cualquier monto de tu contratación, va a ser de alta cuantía. Gracias por la pregunta, Stalin. Víctor dice, si mi expediente técnico tiene 2 años de antigüedad, ¿se debe actualizar o lo convoco y ya luego la interacción lo actualizo? A ver. La interacción, Víctor, es antes de la convocatoria. Entonces, no puedes convocar y luego después interactuar. No. Primero interactúas, luego convocas. Mi recomendación, Víctor, es de que actualices tus precios. ¿Por qué? Porque lo más probable es de que luego tengas problemas, porque los precios no van a estar actualizados. Si lo convocas legalmente, no hay ningún problema, como sí había con la anterior normativa que te decían mínimo, o perdón, máximo 9 meses de antigüedad desde la determinación del presupuesto. Ahora la norma no dice nada. Como te decía, sugiero buscar en la directiva número 1-2019-EF/63.01. Ahí habla de 3 años. Pero ahí va la recomendación, mejor actualiza para evitarte problemas a futuro. Gracias por la pregunta, Víctor. Roxani, buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia entre indagación de mercado y consulta al mercado? Como ya lo habíamos establecido, primero, la indagación del mercado utiliza fuentes y la consulta al mercado utiliza herramientas. La indagación del mercado es cuando principalmente es tu contratación es de bajo riesgo. Estamos hablando en bienes y servicios, es de bajo riesgo. ¿Y para qué yo salgo al mercado? Para ver qué es lo que me dice el mercado, para ver qué datos tiene, cuáles son las condiciones competitivas. Eso es lo que tengo que analizar e investigar. ¿Ok? Más que nada, la indagación es para ver qué me dice el mercado, ¿ok? Respecto de precios, proveedores, tendencias, condiciones, etcétera. Pero la consulta al mercado es para propiciar el intercambio de información, no tanto el hecho de que me tengan que dar un precio, sino que se pueda establecer esa retroalimentación y perfeccionamiento a mi requerimiento. ¿Ok? Esas son las principales diferencias entre lo que es la indagación de mercado y la consulta al mercado. Recuerda que la consulta al mercado es porque es de alto riesgo. Gracias por la pregunta, Roxani. A ver, en la interacción con el mercado, sí o sí se tiene que evidenciar que existe pluralidad de postores. ¿Qué pasa si solo tengo un postor interesado en participar en el procedimiento de selección? A ver, Rosani, si tienes solamente un postor interesado en participar en el procedimiento de selección, aquí lo que vamos a ver es que probablemente, no digo que vaya a ser de esa forma, tu procedimiento de selección esté direccionado a una marca, más que un proveedor de repente a una marca. O de repente también es que solamente hay uno que cumple en el mercado. Entonces ya no tendría que ser un procedimiento de selección competitivo, sino tendría que ser un procedimiento de selección no competitivo. Por eso la recomendación es de que el mercado te diga que sí, efectivamente existe esta pluralidad. Gracias por la pregunta, Rosani. Daisy, mi consulta es la siguiente. En estado de emergencia hicimos un servicio de emisión de emergencia por radio, pero sacamos para todos los medios de comunicación de la localidad, que eran como 3 radios. Sin embargo, me dijeron en logística que no podía porque es fraccionamiento, pero no lo era porque se tenía que difundir la misma comunicación en las radios, pero me dijeron que les cambie las actividades de las tres diferente información. ¿Hay alguna norma que respete los medios de comunicación de difusión de emergencia por radio y no se considere fraccionamiento? Daisy, justamente hoy día me hicieron
consulta muy similar y te voy a dar algunas pautas para que puedas tener. Mira, te recomiendo leer la opinión 8 del 2000, perdón, 95 del año 2008. Si bien es cierto, es una opinión todavía del año 2008, pero establece claramente cuál es el punto de las condiciones diferentes. Con la dación de la ley 30225 se cambia este panorama y justo se le da otro sentido al fraccionamiento, porque ahora se habla de bienes o servicios iguales o similares, pero también hace mucho énfasis en el que si revisten condiciones diferentes, entonces ahí es diferente. Por ejemplo, la llegada que tú tienes en un medio, en la radio A, en ese medio de comunicación, puede ser diferente de la llegada que tienes en medio B. De repente uno es para el sector, un sector socioeconómico A, para el otro es para el B, el otro es para el C, el D. Y definitivamente al final, la actual normativa, en el artículo 50, habla de bienes o servicios idénticos. Más que cambiar actividades, porque no me parece que sea lo adecuado, lo que tienes que hacer es establecer a qué tipo de audiencia tú quieres llegar al contratar a ese medio de comunicación. Gracias por la pregunta, Daisy. Hacer una actualización de presupuesto y convocarlo puede ser malversación de fondo, ya que no pasa nada si no lo actualizo. Y ya en la consulta al mercado se establece la cuantía final. A ver, hacer una actualización de presupuesto y convocarlo. ¿Por qué tendría que ser una malversación de fondo? No hay ninguna malversación de fondo, señores. Malversación es cuando yo he utilizado ese monto en otra situación. Sencillamente que yo puedo determinar, oye, mi expediente tiene se ha determinado hace 2 años el presupuesto. Hace 2 años la bolsa de cemento, por decir algo, costaba 25 soles, ahora cuesta 30 soles. Entonces, ¿es correcto que yo haga esa actualización? Claro que sí. Entonces, ya en la consulta al mercado se establece la cuantía final. Lo que de repente estamos equivocando el término no es convocarlo, sino difundirlo. Claro que tú puedes de repente, con lo que tienes en tu expediente técnico, puedes hacer la difusión del requerimiento. Probablemente alguien te observe y te diga, mira, los precios que tú tienes no son los precios actuales. Entonces sería un motivo para poder, actualizar tu presupuesto. Gracias por la pregunta, Víctor. ¿Cuántas cotizaciones es necesario para actualizar o establecer un valor de cuantía? Doris, no existe un número de cotizaciones. Sin embargo, mi sugerencia es que sean por lo menos dos para poder verificar la pluralidad de marcas y proveedores. Puedes tener 20 cotizaciones de una sola marca. Por ahí, mira que no hay pluralidad de marcas. Pero la idea no es cuántas, sino que se pueda evidenciar esta pluralidad de marcas y postores. Ahora, en el caso de contratos menores es otra situación, porque ahí tu directiva va a establecer cuántas cotizaciones necesitas. Gracias por la pregunta, Doris. La Pladicov es la plataforma del SEACE porque actualmente la información histórica de los procesos de selección se encuentra en el SEACE. Edwin, la Pladicov es el conjunto de todos los sistemas informáticos. El SEACE es parte de la Pladicov. La plataforma de contratos menores es parte de la Pladicov. El RNP, la ficha única del proveedor, los catálogos electrónicos de acuerdo marco, todo es parte de la Pladicov. Entonces, por eso hablamos del SEACE de la Pladicov. Entonces, no es que sean sistemas independientes o diferentes. No, el SEACE es parte de la Pladicop y la Pladicop es el conjunto de todos los sistemas informáticos de contrataciones. Gracias por la pregunta, Edwin. ¿Qué pasa si al realizar la difusión del requerimiento no se obtiene ninguna respuesta en el plazo establecido? No pasa nada, Rosana. Probablemente, bueno, lo más probable es que los proveedores no hayan tenido el suficiente tiempo para las consultas en tu procedimiento de selección. Uno, o puede ser de que han leído y están conformes con lo que existe en tu requerimiento. Entonces, eso te da de alguna manera un punto para decir, mi requerimiento, bueno, nadie lo ha observado, quiere decir que probablemente esté bien hecho, probablemente, porque también puede ser el otro tema que no haya habido el tiempo correspondiente. Gracias por la pregunta, Rosani. El comprador público, quien realiza la interacción del mercado de un procedimiento de selección, puede conformar el comité en el mismo procedimiento de selección o si configuraría un conflicto de intereses. Edwin, yo he escuchado a muchas personas decir esto, que no puede ser juez y parte. Mentira, eso es uno de los mitos logísticos.
si tú te fijas cuáles son los cuatro únicos impedimentos para ser evaluador, que es parte, o sea, el comprador público pues sería un oficial de compra o el comité o el jurado, señores, ¿cuáles son? El titular de la entidad, uno, la autoridad de la gestión administrativa, aquellas personas que tengan poder de fiscalización o control, como por ejemplo regidores, consejeros, auditores, etcétera. Por ahí no entra en ninguno el logístico, ¿no? Y el cuarto es aquel que designe al evaluador o aquel que apruebe el expediente de contratación. Tampoco lo hace tu comprador público, entonces no habría ningún impedimento ni conflicto de intereses para que pueda ser parte de el evaluador, ya sea como oficial de compra o ya sea como comité. Gracias por la pregunta, Edwin. ¿Cómo se determina la cuantía de la contratación en el caso de obra? ¿Se toma como referencia la aprobación del expediente técnico? A ver, Arturo, lo que podemos hacer, digamos, si te ha salido una obra, que sea una consulta al mercado básica, necesitas solo una herramienta. Entonces, lo que vas a hacer tú es difundir tu requerimiento. Nadie te hizo ninguna consulta. Entonces, como nadie te hizo, tú puedes ratificar la cuantía que está establecida en tu expediente de contratación. No hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si por ahí te dicen, mira, de repente en esta construcción tú no has considerado el armado del techo y esto es necesario? Vas a tener que reformular tu expediente técnico y probablemente ello conlleve a la modificación de la cuantía de ese expediente técnico o del monto de ese expediente técnico. Entonces, más o menos esa es la forma en la que vamos a determinar la cuantía en el caso de obras. Gracias por la pregunta, Arturo. En el SEACE, en el caso de obras, no ponen la cuantía. ¿Sería causal de nulidad o necesariamente deben poner? En el caso de obras, señores, como ahora está establecido, sí, habían ciertas situaciones en las que no se ponía o sí se ponía, pero ahora en el caso de obras, considerando que es el 100% del monto y yo tengo que saber cuánto es el monto, de todas maneras tiene que estar establecida la cuantía. Ahora, mira, si por alguna situación en el SEACE como tal no aparece el monto, no habría mayor problema si este está establecido dentro de las bases. Gracias por la pregunta, Víctor. El comprador público puede solicitar una propuesta de requisitos de evaluación para considerarlo en la estrategia de contratación coordinada entre la DEC y el área usuaria. A ver, requisitos de evaluación no son. Son requisitos de calificación o factores de evaluación. Asumo que te está refiriendo, Doris, al tema de los factores de evaluación. ¿Puede solicitar una propuesta a quién? ¿Al área usuaria? ¿Y qué pasa si el área usuaria no es necesariamente parte del comité? Si bien es cierto, puede hacerlo, pero no lo recomiendo. Yo sugiero que netamente eso nazca de la DEC y a la hora de la hora, como ustedes saben, el comité o el jurado puede tomar en consideración, el evaluador puede aceptar los factores de evaluación establecidos en la estrategia de contratación, puede eliminarlos, puede cambiarlos, puede incrementarlos. No es algo que sí o sí se tenga que respetar. Gracias por la pregunta, Doris. En una contratación futura se varía el plazo de la contratación al momento de determinar la cuantía. ¿Se debe hacer una nueva de contratación futura? ¿Se puede seguir como si nada con los actos preparatorios? Sí, en realidad sí. ¿Por qué? Porque no, recuerda que la contratación futura ni siquiera hay un requerimiento. Lo único que tú pones en una contratación futura son datos, nombre de la entidad, el objeto, el tipo de procedimiento, la cantidad aproximada de bienes, inclusive te dice el plazo, pero no es algo que sea algo invariable. Sin embargo, si bien es cierto, el hecho de hacer un anuncio de contratación futura me permite reducir los plazos en mi procedimiento de selección, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque de todas maneras no sabemos si va a haber consultas y observaciones y cuánto tiempo nos podamos demorar. Entonces, básicamente estás poniendo 40 días solamente un nombre, cuando no tienes todas las características. Por eso es que yo más bien sí recomiendo utilizar mucho la difusión del requerimiento, porque es una herramienta que nos va a servir bastante. Gracias por la pregunta, Jorge. Daisy dice, mi consulta es el siguiente. En estado de emergencia hicimos un servicio de emisión. Ah, bueno, ya contestamos esa pregunta, Daisy. Gracias. ¿Es posible actualizar la cuantía de un expediente técnico de obra para la ejecución de obra si en el sistema de entrega de solo construcción? Sí, no interesa el sistema de entrega.
ya sea solo construcción o diseño y construcción. Claro que en el caso de diseño y construcción, el monto de la obra es fijo. Lo que se puede actualizar es el monto del diseño. Mucho más aún podemos actualizar la cuantía en expediente, claro que sí. Si tiene de repente demasiada antigüedad, la norma no lo exige, no lo prohíbe, insisto. Sin embargo, una buena práctica sería el hecho de actualizar de acuerdo a lo que me dice el mercado en el momento. Gracias por la pregunta, Américo. Desde el cuadro multianual de necesidades, bueno, el pack del cuadro multianual de necesidades hasta la elaboración de base, ¿podría resumir de forma breve y en puntos específicos las actuaciones preparatorias? Como ya vimos, primero, mi insumo es el cuadro multianual de necesidades. Luego tenemos la segmentación. Logística segmenta. Puede haber o no puede haber el anuncio de contratación futura, es facultativo. Luego se presenta el requerimiento. Una vez que se presenta el requerimiento, se hace la estrategia de contratación. La interacción con el mercado es parte de esa estrategia de contratación. Se define el presupuesto, entre otros, se definen las condiciones, las posibilidades de éxito, de fracaso, etcétera, mejora el requerimiento, se perfecciona el requerimiento, se hace la estrategia de contratación. Antes de aprobar el expediente de contratación, se tiene que, de alguna manera, definir quién va a ser el evaluador o designar al evaluador. Luego se aprueba el expediente y elaboran las bases. Con ello termina la fase de actuaciones preparatorias. Gracias por la consulta, Johnny. ¿La consulta al mercado otorgan derecho al proveedor de acceso al proceso de compras? No, no, definitivamente no. A ver, ¿yo puedo hacer una consulta al mercado, a un proveedor que no tiene RNP? Claro que sí, porque es un potencial proveedor. De repente ha vendido siempre al privado, nunca ha vendido al Estado, pero le interesa esa contratación. Pero, ¿qué? No tiene RNP, ha participado en la consulta al mercado, muy bien. Pero para participar en el procedimiento de selección, necesariamente ha debido tramitar su RNP. Y si no se ha registrado en el procedimiento de selección, no tiene derecho a presentar una oferta. Entonces, no es que participó en la consulta al mercado y ya tiene derecho, no. Eso no es automático. Hay pasos que seguir. Puede que un proveedor participe en la consulta al mercado y nunca se registre siquiera mi procedimiento de selección. Entonces, eso va a depender. ¿Listo? Y bueno, con ello hemos terminado. Milén, sé que ahora hemos considerado todo. Solamente déjame contestar ahí una preguntita de Josué. Sé que la he hecho por el chat. A la próxima, Josué, tienes que lanzar tus preguntas por la herramienta de preguntas y respuestas, cuya. A ver. Dice, las herramientas de consulta al mercado y la difusión del requerimiento son herramientas complementarias conforme al artículo 50. La herramienta escrita sería lo mismo que la difusión del requerimiento. Ojo, la herramienta, a ver, voy a compartir nuevamente mi pantalla porque quiero mostrarles, a ver. Ojo, las herramientas para la consulta al mercado pueden ser de dos clasificaciones. Pueden ser escritas o pueden ser reuniones. Dentro de las escritas, a ver si se puede ver, ¿no? La pantalla. Dentro de las escritas tenemos la difusión del requerimiento, las solicitudes de información a los proveedores y otros. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar, ¿sí? Para lo que tenemos en lo que es la herramienta de difusión de requerimiento, es una herramienta de la clasificación escrita, no es complementaria. Lo que es complementario, José, y no te equivoques, Josué, es el tema de que yo puedo utilizar una fuente, o sea, información histórica de mi entidad, información de otros procedimientos, puedo utilizar adicionalmente a mis herramientas. No reemplaza las herramientas. Es algo adicional que yo voy a utilizar. ¿Sí? Ok. Y finalmente aquí tenemos una más. Vamos a ver, Hugo. Si la estrategia de contratación determina los factores de evaluación y los documentos adicionales para suscribir el contrato, ¿por qué no se hace público dicho documento? Bueno, Hugo, esas ya son decisiones del legislador. Sin embargo, quiero corregir de repente un tema de la pregunta que has hecho. La estrategia de contratación no determina los factores de evaluación. La estrategia de contratación
propone los factores de evaluación a ser considerados por los evaluadores, no los determina. Y el evaluador puede cambiar. Por eso es que no se hace público, asumo, porque hay varios puntos que son decisión de los evaluadores al final de cuentas. Bueno, y con eso hemos terminado de contestar las preguntas, por lo menos las que estaban en la herramienta, preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.